todos guardamos un cariño inmenso por la clásica historia animada de los años 90, producida por Toei Animation. Esa cinta nos regaló a un guerrero solitario que se enfrentaba a un imperio entero con una cinta empapada en sangre. Entrar en ese nivel de nostalgia es completamente natural, porque crecimos viendo a ese personaje rudo y rebelde. Sin embargo, cuando empezamos a desmenuzar ambas versiones, notamos ciertas cosas que merecen una pausa y un análisis mucho más profundo para entender por qué la historia necesitaba evolucionar. Para entender bien toda esta polémica, primero debemos hacer un diagnóstico claro de lo que nos presentaron originalmente. En la película clásica vemos a un soldado que de un momento a otro recibe un poder premonitorio. Esto se convierte en su peor pesadilla porque es obligado a ver la inminente destrucción de su planeta sin tener ninguna forma de evitarlo. Ese tormento psicológico es lo que en la literatura y la psicología se conoce como el síndrome de Casandra. En la antigua mitología griega, Casandra fue una mujer maldecida con el don exacto de ver las tragedias del futuro, pero con el cruel castigo de que absolutamente nadie creería jamás en sus advertencias. Bardock vive exactamente este mismo infierno. Él ve la muerte de su mundo, grita la verdad a sus compañeros de escuadrón, y a cambio solo recibe risas y burlas. Es una agonía mental brillante y desesperante que nos mantuvo al borde del asiento. Pero más allá de ese inmenso sufrimiento mental, el personaje carecía de una evolución real a lo largo de la trama. Nos presentaron a un individuo sumamente frío que no mostraba el más mínimo interés por su propio hijo recién nacido. De hecho, lo ignoraba por completo simplemente porque su nivel de pelea era bajo. A un sector inmenso de fanáticos les encantaba esta actitud, porque reforzaba la idea de una raza despiadada, pero dejaba al protagonista sin un propósito trascendental o un arco de redención verdadero. En el inmenso universo narrativo creado por Akira Toriyama, el propósito es el motor absoluto que separa a las leyendas de los simples personajes de fondo. Si analizamos a los pilares de la franquicia, todos tienen un norte claro que guía sus puños y justifica sus batallas. Goku pelea para superarse a sí mismo y proteger a la Tierra. Vegeta lucha para redimir su orgullo y defender a su nueva familia. Incluso Piccolo pasó de ser la reencarnación del mal a convertirse en el guardián incondicional de Gohan. Entonces, un guerrero en Dragon Ball sin un motivo profundo emocional que lo empuje a romper sus propios límites es, sencillamente, un cascarón vacío. Si la historia hubiera mantenido a Bardock únicamente como ese soldado frío y desconectado de su propia sangre, su impacto a largo plazo habría sido prácticamente nulo. Sin ese arco emocional, sin ese despertar del instinto de salvar el futuro a través de su hijo, Bardock no sería diferente a Nappa, Raditz, Cui o cualquier otro personaje X genérico del ejército de Freezer que muere en el olvido tras cumplir su misión, al otorgarle finalmente la urgencia de proteger su linaje. La obra moderna lo rescata de ser un matón desechable y lo eleva al estatus de un verdadero mártir, dándole la pieza narrativa fundamental para que su sacrificio tenga un peso real en la mitología de la serie. Con el paso del tiempo la obra dio un giro y nos presentó una nueva perspectiva oficial. Todo arrancó con el manga corto Dragon Ball Maines y se terminó de consolidar en la pantalla grande con la cinta moderna de Broly. Aquí conocimos a un padre de familia que cuestiona su entorno, vimos por primera vez a la madre de Goku y descubrimos a un guerrero que al presentir el inminente peligro decide robar una cápsula para enviar a su hijo a la Tierra y salvarle la vida. Esta evolución del personaje se profundizó aún más en el manga de Dragon Ball de Toyotaro. Entonces, durante la saga del sobreviviente Granola, nos revelan un momento clave en el planeta cereal, ya que el padre de Goku utiliza un deseo de un dragón local para pedir que sus hijos tengan una buena vida y logren sobrevivir. Por supuesto, este pequeño gran detalle terminó por enfurecer a una parte del fandom que se negaba a aceptar a un Saiyajin mostrando genuina preocupación por su descendencia. Es fascinante y a la vez preocupante observar cómo una gran cantidad de seguidores construye un recuerdo completamente ficticio de lo que realmente es esta obra. Muchos de los que hoy critican a gritos la evolución emocional de los personajes sufren de una nostalgia distorsionada. Vieron la serie cuando eran apenas unos niños y su cerebro solo retuvo las explosiones, los gritos, los aumentos de poder y los combates sangrientos, olvidando todo el contexto narrativo que sostenía esas peleas. Incluso una inmensa porción de estos detractores jamás se tomó el tiempo de ver la serie clásica donde las aventuras, el humor, la inocencia y el desarrollo de vínculos eran el corazón absoluto de la historia. Al saltarse toda esa etapa fundamental y quedarse solo con los combates frenéticos de la etapa adulta, crearon una visión completamente sesgada. Piensan equivocadamente que la esencia de la obra se resume en ser una máquina de matar sin sentimientos, cuando la realidad de la franquicia siempre fue mucho más profunda y llena de matices emocionales. Resulta verdaderamente extraño que tantas personas prefieran y defiendan a un protagonista que desprecia a su propio bebé. Critican que a este nuevo guerrero sí le importe su familia, como si tener un
instinto de protección fuera un defecto imperdonable que arruina la crudeza de la raza. Pero si lo pensamos bien, el instinto de supervivencia y de protección a las crías es una regla biológica básica que existe hasta en los animales salvajes de la naturaleza. Una especie que no protege a sus recién nacidos está condenada a la extinción. Un depredador defiende su linaje con su vida y los guerreros del espacio no tendrían por qué ser la excepción a aquella ineludible ley natural. Ese instinto animal de cuidar el linaje se repite constantemente en los Saiyajins que ya conocemos, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Tomemos el caso de Goku, aunque una gran parte del fandom repita incansablemente que fue un mal padre. Están completamente equivocados. Si repasamos la historia objetivamente, Goku crió y acompañó a Gohan en sus primeros 4 años de vida siendo muy apegado a él. Luego tuvo que dar su propia vida para salvarlo de Raditz. Más tarde entrenaron juntos en la habitación del tiempo, forjando un lazo inquebrantable, y volvió a sacrificarse muriendo de nuevo para salvarlo de la explosión del bioandroide Cell. A Goku siempre le interesó el bienestar y el crecimiento de su hijo, guiándolo para que fuera el protector de la Tierra. Ese mismo instinto salvaje y protector estalla de forma espectacular con Vegeta. El príncipe de la raza, el hombre más arrogante del universo, perdió por completo la razón cuando Cell atravesó el pecho de Trunks. Ese ataque suicida y lleno de furia ciega no fue el movimiento de un estratega militar, fue el puro instinto animal de un padre viendo a su cría ser lastimada mortalmente y perdiendo todo el control de sus emociones. Y ni hablar de la siguiente generación, donde vemos a Gohan convertido en un escudo absoluto cuando se trata de proteger a su hija. El amor por la descendencia y el deseo de verlos prosperar siempre ha estado latente en la sangre de estos personajes, por más rudos e implacables que aparenten ser en el campo de batalla. A todo esto debemos sumar el contexto de la sociedad en la que vivían. En los 90 nos mostraban a unos soldados ingenuos que confiaban ciegamente en un tirano. La obra moderna corrige esto mostrándonos a un pueblo que se siente profundamente humillado. Funcionaban como los soldados de un país sometido, cumpliendo órdenes de una inmensa corporación por puro instinto de conservación, y no por devoción a un emperador cruel. Al final del día, enviar a su hijo lejos y desearle un futuro próspero no convierte a este personaje en un ser débil. Lo convierte en un individuo con el sentido común más básico de la naturaleza, que busca trascender más allá de su propia destrucción, asegurando que la sangre y el legado de su especie continúen peleando y existiendo en la vastedad del universo. Es completamente comprensible que gran parte del fandom se aferre a ese primer guerrero de los años 90. Él forma parte de nuestra infancia, de esas tardes frente al televisor, y la nostalgia es un sentimiento increíblemente poderoso. Ese soldado rebelde de la cinta empapada en sangre siempre tendrá un lugar especial y sagrado en nuestros recuerdos. Sin embargo, si miramos la obra con madurez, debemos aceptar que este cambio era un paso absolutamente necesario para otorgarle un desarrollo total al personaje, dándole profundidad y un verdadero motivo para trascender. Además, debemos ser muy conscientes de que, a pesar de todo este análisis, la historia de Bardock sigue siendo, en gran medida, un inmenso rompecabezas. Hasta el momento solo hemos sido testigos de pequeños fragmentos, recuerdos fugaces y escenas sueltas a lo largo de los años. Sin duda alguna, tener la oportunidad de ver en el futuro una historia completa, extensa y detallada sobre su vida, nos ayudaría a entender muchísimo mejor su evolución y a valorar el peso real de su legendario sacrificio. Si el video te gustó, suscríbete y dale pulgar arriba. Es un inicio nuevo del canal y me ayudaría mucho. Comenten el video, los estaré leyendo. Hasta la próxima.